Buenos días, Paola González Ortiz. Espero se encuentren bien. Ánimo, Evelyn. Tiene mucho sueño. Frío, poco. Jimena García Minor. Tiene frío. Todo bien. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. Vamos a entrar a la Ley Federal de Trabajo que viene su manual. Que diga, en su manual que viene en el grupo. Buenos días, Sandy. Espero se encuentre bien. Gracias a Dios. No se esconda, Paula, no se esconda. Bueno, vamos a ir al artículo 6. Dice, las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador. A partir de la fecha, buenos días, ya de la vigencia. Demasiados. Entonces, esto es cada vez que se celebre algo o suceda algo, todo es en beneficio del trabajador. Por eso les digo que esta ley federal del trabajo está muy padre, porque ustedes son los buenos, todos nosotros somos los beneficiados como empleados, ¿verdad? Los trabajadores nos ayudan en muchas cosas. Por eso toda la gente cuando no cumplen en los trabajos, se quieren ir a la conciliación. ¿Por qué? Porque saben que ahí los van a asesorar y van a sacarle hasta la risa al patrón, va. Entonces, por eso todo el mundo dice, ah, bueno, no pasa nada, si no me vas a cumplir tú, me voy a ir a quejar y ahí vas a cumplir porque vas a cumplir. Y ya. El artículo 7 dice que en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos por lo menos en las categorías de técnicos y profesionales. Los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una proporción que no exceda del 10% de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solicitarle, no es cierto, solidaria, de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos.
Normalmente así es. Aquí en México el 90% deben de ser mexicanos nacidos en México. No quiere decir que porque luego agarran nacionalidades. Eso no importa aquí. Que sean nacidos aquí en México. Y el otro 10% pues ya es cuestión de la empresa si contrata extranjeros o gente de aquí mismo. O sea, lo que nos pide la ley es el 90% que sean mexicanos. Es como en Estados Unidos. En Estados Unidos ahí sí nos piden que en las empresas americanas pues la mayoría sean igual americanos. Sí pueden contratar mexicanos, pero ellos tienen que pedir el permiso para tramitarles el permiso para que el mexicano pueda trabajar allí. Ahora bien, no es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y gerentes generales. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay empresas que son extranjeras, entonces casi siempre pues viene gente en las cabezas, viene gente que es extranjera y luego ya los empleados de esas personas pues ya son mexicanos. Ahora bien, el artículo número 8, hay que saber lo que es un trabajador. ¿Qué es un trabajador, jóvenes? Todos nosotros somos trabajadores, somos empleados, somos personas que tenemos que rendir cuentas a otra persona, ¿verdad? Estamos al mando, bueno, no al mando, ellos nos mandan a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para recibir un sueldo. Bueno o malo, pero vamos a recibir un sueldo. Entonces, el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal. Subordinado. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo, pues toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Ojo, aquí en las empresas a veces piden que sean especialistas o piden personas con mucha experiencia. Y a veces no, a veces te ponen ahí cuando estás solicitando personas sin experiencias, pasantes o titulados. Eso va a depender de cada empresa. A veces sí quieren gente muy capacitada que ya tenga mucha experiencia y a veces no. A veces, como dice aquí, a veces más bien solicitan técnicos. ¿Por qué? Porque pues los técnicos van a cobrar mucho menos que uno que ya está titulado o especializado, ¿verdad? Entonces, por eso es esa cuestión. Ahora bien, artículo 9 dice, la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Para ustedes, ¿qué es una persona de trabajo, pero de confianza? ¿Qué entienden por una persona de trabajo de confianza? Pues es cuando ya conoces a la persona. Como cuando necesitas una niñera, tienes a la de confianza, o sea, la que ya tiene muchas reseñas y todo el mundo la conoce. Así es. Pero desgraciadamente esa gente de confianza a veces te puede dar la espalda, ¿verdad? O sea, tú le brindas toda la confianza, se supone porque la conoces, porque a lo mejor tú le entrenaste, tú hiciste a que esa persona creciera dentro del trabajo y desgraciadamente cuando pasa algo dentro del trabajo,
te da la espalda. Entonces hay que tener como quiera cuidado con ese tipo de personas, ¿verdad? Dice, son funciones de confianza, las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Entonces, nosotros, pues, normalmente cuando somos jefes buscamos ese tipo de personas, porque sabemos que el día de mañana vamos a pedir permiso de salir, vacaciones o por alguna situación familiar o algo, y pues tenemos que dejar a una persona a cargo del departamento, que normalmente esa persona pues viene siendo un trabajador de mucha confianza. A veces no lo hay, a veces lo que hacemos es buscamos otro gerente o otra persona que esté a mismo nivel que uno para que venga a suplir, a ayudar mientras uno esté capacitado o fuera de la ciudad, etcétera. ¿Hasta ahí vamos bien? El artículo 10 dice patrón. Pues el patrón viene siendo el jefe en pocas palabras, ¿verdad? El patrón es la persona, ya sea física o moral, que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Mientras yo les dé trabajo a ciertas personas, yo voy a ser el patrón, aunque no estén en mi área, pero uno los puede mandar. A veces podemos mandar, a veces no, dependiendo de qué departamentos tenga que manejar yo, pues ya se verá si uno es el jefe o no. Si no, pues le tiene que rendir jefes que ya, le tiene que rendir cuentas a su patrón del área que esté trabajando. El artículo 11 dice: los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón, y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Entonces, los dueños de las empresas pues buscan un personal adecuado para cada área, o sea, en este caso, directores o gerentes. Y ya los gerentes o los directores son los encargados de buscar a su personal. Entonces, ante la dirección o ante los presidentes, pues los directores o los gerentes tenemos que rendirle cuentas. Y ya nosotros, pues a nosotros nos tienen que rendir cuentas nuestros empleados. El número 12 dice: queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Eso es muchas veces eso está enfocado muchas veces a las empresas constructoras. Hace cuenta que una constructora busca quien le haga la obra en un lugar. Esa empresa que entra a trabajar, o sea, que hace la obra, es la que subcontrata más trabajadores para que trabajen en esa obra. Eso es lo que no se puede hacer. Está prohibido. O sea, tú mismo tienes que hacer la obra porque tú te ofreciste y tú ganaste la obra. O sea, no puedes subcontratarla. ¿Por qué? Porque
esa empresa que tú vayas a meter como una subcontratación, si queda mal, pues uno es el responsable. Pero luego se lavan las manos y empiezan los problemas. Por eso no se puede hacer eso. No podemos subcontratar a más personas. Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se considerarán patrones ya que este carácter lo tiene quien se beneficiará de los servicios. Por eso a veces las empresas buscan esas casas no son casas, son empresas de empleo, donde tú solicitas trabajadores, ellos los reclutan, o sea, los capacitan, les dan toda la información de lo que vas a hacer y ya nada más esa empresa la manda a la empresa que va a contratar para que ya le hagan la última entrevista y ya pueda entrar un trabajador a trabajar ahí. Pero va a estar capacitado, ya va a tener todas las condiciones para poder trabajar. Y eso está bien porque a veces uno se lava las manos de tener ese departamento, que sea alguien externo para que no sea nadie conocido, ¿verdad? Porque luego hay empresas donde nos dicen que no quieren familiares o amigos dentro de la misma organización. Ese artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del año 2021, hace poquito de eso, ¿verdad? Salud. El artículo 13 dice, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el patrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Muchas veces, cuando son empresas de fuera, o sea, por decir, hay una constructora en Ciudad de México y va a haber una obra aquí en Monterrey, pero ellos no tienen personal aquí en Monterrey. Ellos sí pueden subcontratar a una empresa para que haga la obra aquí. Nada más lo que tienen que hacer es, viene el dueño de la empresa, presenta al subcontratista, o sea, el que va a hacer la obra aquí. ¿Para qué? Para que ellos supervisen la obra también. Entonces, constantemente la persona de México va a estar viniendo a supervisar obra con el subcontratista y ellos todos van a dar la cara ante la empresa aquí en Monterrey. Esa es la única forma en que sí se va a poder subcontratar cuando sean foráneas las empresas. Los servicios u otras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán considerados como especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que lo reciba. Se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción 10 de la Ley del Mercado de Valores. Este fue fe de ratas al artículo Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril del año de 1970,
y luego fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021. Lo quitaron, lo volvieron a poner. En el artículo 14 habla de la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. Este punto, jóvenes, es muy importante. Ahí se debe de esclarecer, todo es por escrito y va firmado por ambas partes, de cuánta gente conforma ese grupo de personas que van a trabajar ahí, en qué tiempo van a entregar ese trabajo que están solicitando, y si no cumples, pues cuáles serían las multas cuando no llegamos a cumplir en el tiempo que se especifica ahí mismo en el contrato. Ya, cuáles son las anomalías a las que podemos hacernos acreedores. Todo eso se firma y ya cuando ¿cómo se llama? Cuando no acceda ni uno ni otro, pues ahí ya se ponen las multas necesarias, se manda con un abogado para que se empiecen a pelear ahí. La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que derivan de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. Este artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021. O sea, fue otra vez aceptado. ¿Por qué? Porque eso es normal, jóvenes. Imagínense que ustedes tienen gente trabajadora que a lo mejor con ustedes son muy responsables, pero luego llegan a otro trabajo y no están con ustedes, porque acuérdense que los trabajadores muchas veces, si tú no los contratas, pues se van a ir con otros. Y a lo mejor los otros son malos, o sea, dan órdenes malas y ellos empiezan a hacerse malos en lugar de buenos. Entonces nos hacen quedar mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con nosotros trabajaron de una forma, pero con el otro jefe de otra forma, entonces ahí es donde ya no va a coincidir. El artículo 15. Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro, deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. O sea, en pocas palabras, todas las personas, o sea, todos los trabajadores, todas las empresas, todos tenemos que estar registrados, forzosamente. Tenemos que estar registrados ya sea en el ISSSTE o en el IMSS. Tenemos que estar registrados también o sea, con nuestras leyes, o sea, con el SAT y con todo eso. Y aparte ya podemos ingresar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada 3 años. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay mucha rotación de personal. Entonces, pues constantemente hay que estar haciendo esos cambios. Por eso se pide que cada 3 años hagamos cambios, altas y bajas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá pronunciarse respecto de la solicitud de registro
dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la misma. De no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución correspondiente dentro de los 3 días siguientes a la presentación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar. O sea, eso sí hay que cumplir con las fechas señaladas. Casi siempre son 15 días en promedio. Aquí fueron 3 días, pero casi siempre son 10 días en promedio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social negará o cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos por la ley. Es como todo, o sea, te piden la papelería completa. Si te falta un documento, no te contratan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás incumpliendo en la ley que ellos están imponiendo. Las personas físicas o morales que obtengan el registro a que se refiere este artículo quedarán inscritas en un padrón que deberá ser público y estar disponible en un portal de Internet. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al registro a que se refiere este artículo. Este artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988 y luego el 24 de abril del año 2021. El artículo 15A se deroga, o sea, se quitó. Eso fue en el artículo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012 y derogado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021. El artículo 15B igual se deroga. Esto fue en el artículo adicionado del Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012 y fue derogado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021. El artículo 15C se deroga. O sea, eso de que se deroga lo han estado quitando, ¿verdad? El artículo adicionado fue en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012 y derogado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del año 2021. Igual el artículo 15D se deroga. Artículo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012 y esto fue derogado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021. Entonces, como les digo, muchas veces quitan, pero otros lo siguen teniendo ahí, ¿verdad? O sea, y van cambiando, lo quitan un tiempo, pero otros presidentes lo vuelven a poner en otro sexenio. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Seguros? Bueno, el artículo 16 nos dice que para los efectos de las normas de trabajo se entiende por... ¿Qué es una empresa, jóvenes? Para ustedes. Como una marca, ¿no? Una marca, como algo que vende un producto. Una organización. ¿Dónde? Una organización. Es una organización, es correcto. Una empresa es una organización donde hay muchos trabajadores que trabajan para hacer algo. Puede ser cualquier artículo, ropa, comida, administración, etcétera. Hay muchas cosas que pueden hacer. Entonces, vamos a conocer cómo a la empresa, la unidad
económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de fines de la empresa. El establecimiento es el lugar donde se hacen las cosas, o el lugar, por decir, las oficinas, ¿ok? La empresa van muy ligadas las dos. Empresas es la razón social, como dicen, o donde están todos los trabajadores, y el establecimiento es el lugar donde van esos trabajadores a hacer su trabajo o sus funciones laborales. ¿Estamos bien? El artículo 17, a falta de disposición expresa en la Constitución, en esa ley o en sus reglamentos o en los tratados a que se refiere el artículo sexto, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes. Los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Que esto lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a ir definiendo cada uno de estos puntos. Ya vamos a explicar qué es la Constitución, qué es la jurisprudencia, qué es la costumbre y qué es la equidad. Pero eso ya lo vemos la próxima clase, ¿vale? Entonces me quedé en el artículo 17. ¿Hay alguna duda para los que están en línea de lo que hemos visto? Muy bien, jóvenes, pues que tengan un excelente día. Nos vemos en un rato más. Ah, no, ya no tengo